Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Ebru y Akn. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Recientemente, la ausencia de Ebru Şahin en el funeral de la madre de Akın Aksu, un evento de notable importancia para el actor, ha sido objeto de una considerable especulación en las redes sociales y en los medios de comunicación. La situación surgió cuando seguidores y medios de comunicación comenzaron a preguntar en Instagram y otras plataformas sobre la razón detrás de su falta de presencia en un momento tan delicado. A pesar de las numerosas preguntas y comentarios dirigidos a ella, Ebru Şahin optó por no responder directamente a las consultas públicas sobre su ausencia, lo que avivó aún más las especulaciones entre sus seguidores y los fans de Akın Aksu. La decisión de no abordar el tema de inmediato generó una serie de conjeturas, desde su posible distanciamiento de Akın Aksu hasta problemas personales que podrían haber influido en su decisión de no asistir. Sin embargo, en medio de la creciente curiosidad y los rumores, se informó que, posteriormente, Ebru Şahin había contactado directamente a Akın Aksu, aunque los detalles precisos de esa conversación no se hicieron públicos. Este gesto de contacto privado sugiere que, a pesar de su ausencia en el funeral, Ebru buscó de alguna manera ofrecer su apoyo y expresar sus condolencias a Akın en un momento tan doloroso. El hecho de que no se haya dado una explicación pública y que se haya optado por mantener la conversación en un ámbito privado refleja una intención de manejar la situación con sensibilidad y respeto, evitando el escrutinio adicional de la opinión pública. La ausencia de Ebru en el evento ha subrayado la complejidad de manejar la vida pública y personal, especialmente en situaciones delicadas, y ha puesto de manifiesto la dificultad de equilibrar las expectativas externas con las decisiones individuales. En última instancia, el manejo de la situación por parte de Ebru Şahin y su posterior contacto con Akın Aksu resalta la importancia de la comunicación personal en momentos de crisis y el valor de ofrecer apoyo, incluso cuando no se puede estar físicamente presente en un evento significativo. Aunque la falta de una explicación pública ha dejado preguntas sin respuesta, el acto de comunicación privada refleja un esfuerzo por mantener la relación personal y ofrecer consuelo en un momento de duelo, lo cual es fundamental en la dinámica de las relaciones y en la gestión de situaciones difíciles en el ojo público. Si necesitas más detalles o algún ajuste específico, avísame. La ausencia de Ebru Şahin en el funeral de la madre de Akın Aksu ha sido un tema de intenso debate y especulación en el ámbito de las redes sociales y los medios de comunicación, generando una serie de preguntas y teorías entre seguidores y observadores de la vida pública. La noticia de su falta de asistencia se extendió rápidamente, llevando a numerosos usuarios de Instagram y otras plataformas a preguntar por qué la actriz no estuvo presente en un momento tan significativo para el actor. Esta ausencia, en un contexto en el que se esperaba que figuras públicas cercanas a Akın ofrecieran su apoyo, provocó un aluvión de especulaciones, con muchos sugiriendo que podría haber tensiones no resueltas entre Ebru y Akın o problemas personales que podrían haber interferido en su capacidad para asistir. A pesar de la avalancha de comentarios y preguntas dirigidas a ella en sus redes sociales, Ebru Şahin eligió no responder públicamente a estas consultas, optando por mantener un perfil bajo en cuanto a la situación. Esta falta de respuesta generó una variedad de conjeturas y teorías entre los fans y los medios, que interpretaron su silencio de diferentes maneras, desde un posible distanciamiento hasta cuestiones logísticas o personales que podrían haber influido en su decisión. La situación se volvió aún más compleja cuando se reveló que, tras la controversia generada por su ausencia, Ebru había tomado la iniciativa de contactar directamente a Akın Aksu, en un intento de ofrecerle su apoyo y expresar sus condolencias en privado. Este gesto de comunicación directa, aunque no acompañado de una explicación pública sobre su ausencia, sugiere que Ebru intentó abordar la situación de manera personal y respetuosa, buscando ofrecer consuelo a Akın en un momento de dolor. La decisión de no hacer una declaración pública y de mantener la conversación en un ámbito privado puede interpretarse como una forma de manejar la situación con sensibilidad,
evitando agravar las especulaciones y centrando la atención en el apoyo genuino en lugar de en la justificación de su falta de presencia. La falta de una explicación pública sobre su ausencia ha sido un tema de conversación entre seguidores y medios, quienes han continuado especulando sobre las razones detrás de su decisión. Sin embargo, el hecho de que Ebru haya tomado medidas para comunicarse directamente con Akın muestra una voluntad de mantener la relación personal y ofrecer apoyo en un momento en que las emociones están a flor de piel. Este enfoque también resalta las dificultades que enfrentan las figuras públicas al tratar de equilibrar sus vidas privadas con las expectativas y el escrutinio del público, especialmente en situaciones delicadas como la pérdida de un ser querido. La ausencia de Ebru en el funeral y su posterior contacto con Akın han puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones personales en el contexto de la vida pública, donde las decisiones y acciones pueden ser interpretadas de diversas maneras por la opinión pública. En última instancia, la situación refleja la importancia de la empatía y la comunicación en momentos de crisis, y subraya la necesidad de manejar las relaciones personales con cuidado y consideración, especialmente cuando se enfrenta a la presión del escrutinio público. La historia de la ausencia de Ebru Şahin y su contacto posterior con Akın Akıncı es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden enfrentar desafíos en sus relaciones personales y cómo las decisiones que toman en momentos difíciles pueden ser interpretadas de múltiples formas por sus seguidores y el público en general. A medida que la situación se desarrolla, es probable que tanto Ebru como Akın continúen lidiando con las repercusiones emocionales y las expectativas de su entorno, buscando encontrar un equilibrio entre sus vidas personales y la atención pública que reciben. Espero que esta extensión sea lo que necesitas. Si hay algún ajuste o detalle adicional que quieras incluir, por favor, házmelo saber. La ausencia de Ebru Şahin en el funeral de la madre de Akın Akıncı ha provocado una serie de especulaciones y discusiones en las redes sociales, poniendo de relieve las complejidades que enfrentan las figuras públicas al gestionar sus relaciones personales en medio del escrutinio público. La noticia de su falta de asistencia al evento, que fue un momento doloroso para Akın y su familia, se difundió rápidamente, generando una avalancha de preguntas y comentarios entre los seguidores y medios de comunicación. A medida que las especulaciones comenzaron a circular, muchos se preguntaron si su ausencia era indicativa de un distanciamiento en su relación con Akın, o si había otras razones personales o logísticas que la habían impedido estar presente. La situación se complicó aún más cuando Ebru optó por no ofrecer una explicación pública sobre su ausencia, eligiendo mantener un perfil bajo en cuanto a la situación. Esta decisión de no abordar el tema directamente provocó un incremento en las especulaciones, con algunos interpretando su silencio como una falta de empatía o compromiso, mientras que otros sugirieron que podría haber razones personales o profesionales que justificaran su ausencia. Sin embargo, la narrativa dio un giro cuando se reveló que, a pesar de no haber asistido al funeral, Ebru Şahin había tomado la iniciativa de contactar a Akın Akıncı en privado. Este gesto, aunque no acompañado de una explicación pública, sugiere que Ebru intentó ofrecer su apoyo y expresar sus condolencias de una manera más personal y directa, alejándose del foco de atención mediática. El contacto privado con Akın podría interpretarse como un intento de manejar la situación con respeto y sensibilidad, buscando proporcionar consuelo en un momento de dolor sin la necesidad de exponer los detalles de su ausencia al público. Este enfoque destaca las dificultades que enfrentan las figuras públicas al tratar de equilibrar sus vidas personales con las expectativas y el escrutinio del público, especialmente en situaciones delicadas como la pérdida de un ser querido. La ausencia de Ebru y su posterior contacto con Akın también subrayan cómo las relaciones personales pueden ser influenciadas por factores externos, como las expectativas sociales y la presión mediática, y cómo estas dinámicas pueden complicar la manera en que se manejan las situaciones personales. Además, la situación ha puesto en evidencia la importancia de la comunicación en la gestión de relaciones públicas y personales, mostrando cómo una interacción directa y sincera puede ser más significativa que una explicación pública en momentos de crisis.
La decisión de Ebru de no hacer una declaración pública y de mantener la conversación en un ámbito privado refleja un esfuerzo por preservar la dignidad de la situación y por centrarse en el apoyo genuino en lugar de en la justificación pública de su ausencia. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.